Roma fue un imperio de leyes, ejércitos y dioses. Los dioses estaban en todas partes, en los templos del Capitolio, en los foros, en los hogares. Eran públicos, visibles, celebrados. Júpiter, Marte, Venus, Minerva, todos tenían altares, festivales y sacerdotes oficiales. Pero había otros dioses, nombres que no aparecían en los calendarios, deidades que no tenían estatuas en las plazas, dioses que solo eran invocados en voz baja, en túneles, en cámaras ocultas bajo los palacios del poder. Hoy, en Roma prohibida, revelamos los cultos secretos que adoraban los senadores romanos, ritos que sobrevivieron al cristianismo, protegidos por juramentos de sangre y silencios comprados con oro. Todo comienza en el siglo I, cuando el Senado aún compartía el poder con los emperadores. Algunos senadores pertenecían a antiguas familias patricias cuyas raíces se remontaban al tiempo de los reyes. Estas familias conservaban tradiciones religiosas que no eran parte del culto oficial, cultos arcaicos, prerromanos, traídos desde el Lacio, Etruria y Asia Menor. Uno de ellos era el culto a la Berna, diosa de lo oculto, protectora de ladrones y traidores. Aunque era conocida entre el pueblo, en las catacumbas bajo el Aventino se hallaron inscripciones con su nombre rodeado de símbolos senatoriales. ¿Por qué los legisladores del imperio veneraban a una diosa del engaño? Porque en Roma el poder no se sostenía solo con leyes, sino con secretos. Otro culto oculto fue el de Quirino Velado, una versión oscura de Rómulo, el fundador de Roma. Según una tradición suprimida, Rómulo no ascendió al cielo como un dios glorioso, sino que fue sacrificado por el Senado en un ritual de renovación. El culto a Quirino Velado se practicaba en cámaras subterráneas, donde se representaba este sacrificio simbólicamente. Algunos senadores creían que solo reviviendo ese acto podían preservar la fuerza fundacional de Roma. En los subterráneos del templo de Saturno, donde se guardaba el tesoro del Estado, se hallaron relieves que no coinciden con ningún culto oficial. Representan figuras serpentinas, ojos abiertos en el pecho y manos con 6 dedos. Se cree que pertenecen al culto a Vagitanus, el dios del primer grito del recién nacido. Este culto, reservado a ciertos linajes senatoriales, creía que el primer sonido del alma era una conexión con lo divino. Realizaban rituales de iniciación en completo silencio, donde solo el grito final rompía la oscuridad. Los dioses oficiales eran adorados por todos, pero estos solo por algunos, y siempre en la oscuridad. En el año 48 t.C., durante el reinado de Claudio, un incendio destruyó parte del archivo senatorial. Según un informe perdido pero citado por Tácito, entre los escombros se hallaron tabuas de plomo con nombres de senadores y fórmulas en lengua desconocida. Algunos creen que eran registros de pactos con entidades extranjeras, quizás provenientes de Persia o más allá. Uno de los cultos más temidos fue el de Febris Nigris, la fiebre negra. Adorada en secreto por algunos senadores durante las plagas, creían que la enfermedad era un espíritu que podía ser alimentado para atacar a sus enemigos. Ofrecían ofrendas de sangre en vasijas enterradas bajo el Senado. Este culto fue declarado herético incluso antes de la llegada del cristianismo, pero no desapareció. El cristianismo cambió la fachada del poder. Los dioses oficiales fueron prohibidos, los templos destruidos o transformados en iglesias, pero los cultos secretos sobrevivieron, se adaptaron. Algunos senadores cristianizados conservaron rituales antiguos disfrazados de reuniones privadas, lecturas filosóficas o misas nocturnas. Bajo la Basílica de San Clemente se halló un templo mitraísta y una cámara aún más antigua con símbolos que no pertenecen a ninguna religión conocida. Algunos afirman que en esa cámara se realizaban pactos de sucesión, que allí, en presencia de ídolos sin rostro, los senadores decidían quién debía vivir, quién debía morir y quién debía reinar. El culto a Nenia, diosa de los funerales, fue otro que tuvo devotos entre los senadores, pero no la Nenia compasiva del pueblo, sino una versión llamada Nenia Última, la que ofrecía visiones del más allá a través del sacrificio.
Se decía que si un senador moría con una oración anenia última en los labios, podía susurrar secretos desde el otro lado. Algunos enterraban estatuillas con sus cuerpos, esperando regresar. A lo largo del siglo IV, cuando el cristianismo se impuso, varios senadores convirtieron sus villas en templos privados. En mosaicos descubiertos en Ostia y la Vía Apia, se muestran escenas que combinan cruces con símbolos arcanos, serpientes entrelazadas, soles negros, árboles invertidos, un sincretismo que la Iglesia jamás aprobó. En cartas conservadas en la Biblioteca de Verona, se menciona a un grupo llamado los Silentes. Se trataba de senadores retirados que organizaban reuniones secretas donde se discutía la supervivencia espiritual del imperio fuera de la fe cristiana. En una de esas cartas se lee: «El Dios nuevo reina en los altares, pero los antiguos dioses no han muerto, duermen bajo nuestras casas». Uno de los episodios más perturbadores se dio durante el reinado de Juliano el Apóstata, el emperador que intentó restaurar el paganismo. Se dice que lo logró gracias al apoyo de un grupo de senadores que mantenía vivo el culto a Somnus Caecus, el sueño ciego. Este dios, según escritos suprimidos, ofrecía visiones proféticas a cambio de sacrificios humanos simbólicos: cortar la lengua a un esclavo mudo, derramar sangre sin matar. Se realizaban en cuevas bajo la colina Esquilina. El emperador fue asesinado en campaña, y los cultos se escondieron nuevamente. ¿Por qué todo esto fue ocultado? Porque la Iglesia necesitaba borrar todo lo que conectara a la élite romana con religiones no cristianas. Porque estos dioses secretos demostraban que la transición del paganismo al cristianismo no fue total ni sincera, fue política, y porque, quizás, algunos de estos ritos aún continúan. En 1979, un arqueólogo italiano encontró una lápida en una villa subterránea bajo el barrio de Trastevere. En ella se leía: «A los dioses que nadie nombra, que protegen al Senado invisible, que guían la mano que no firma». Fue confiscada por las autoridades. Nunca más se supo de ella. En 2005, un grupo de historiadores accedió por error a una sala cerrada del Archivo Vaticano. Allí, entre documentos del siglo XVI, encontraron un manuscrito titulado Sacra Privata Senatorum. El texto detallaba rituales de iniciación, listas de símbolos prohibidos y mapas de cámaras secretas aún no descubiertas. El documento fue retirado en menos de 24 horas. Hoy nadie puede consultarlo. Pero las filtraciones existen, y lo que revelan es claro. Bajo la historia oficial de Roma, bajo sus columnas y cruces, hubo otra historia, una historia escrita en sombra, en sangre, en silencio. En Roma prohibida, la desenterramos, porque estos dioses secretos del Senado quizás ya no tengan templos, pero aún tienen fieles, y puede que el verdadero poder de Roma jamás abandonó la oscuridad.